La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Tengo dos títulos para este estudio. La ley moral. Hay muchas personas que han hecho estudios en relación a la ley moral, que son los 10 mandamientos. Y se enseña casi donde quiera que ya no estamos bajo la ley ceremonial, pero sí bajo la ley moral. Yo voy a hablar de la ley moral, ¿ok? Pero el título que le voy a poner al video es Cristo es la fuente de acciones morales, ¿ok? Cristo es la fuente de acciones morales. Ok, vamos a analizarlo así en nuestra mente. El Señor les da 10 mandamientos a su pueblo. Le dice, cumple los mandamientos. Si los cumples vas a ser bendecidos. Si no los cumples, maldito serás. Entonces, ahí está la ley moral. Ahora, también se empezaron a hacer, había leyes ceremoniales que apuntaban a Jesús. ¿Ok? Entonces, las ofrendas, los diezmos, todo esto es parte de la ley. Entonces resulta que Pablo explica esto. El Señor dio los 10 mandamientos para tener una base para poder juzgar al mundo. O sea, nosotros a través de los 10 mandamientos sabemos que somos pecadores. ¿Ok? Entonces, cuando viene Cristo, Él viene a cumplir la ley moral. Y en Él se cumple la ley ceremonial. En Él. De hecho, Él es parte, Él es el autor, Él es la ofrenda, Él es el diezmo, Él es todo lo de la ley. Todo lo que los profetas hicieron, todo era simbólico de Jesús. Entonces, los 10 mandamientos ya no se deben de enseñar para justificación, hermanos. Los 10 mandamientos no se deben de enseñar para justificación para con Dios. ¿Por qué? Porque el único que cumplió los 10 mandamientos fue Cristo, la ley moral. Entonces, si nosotros no estamos bajo la ley moral, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu de Cristo, que cumplió la ley, para poder caminar rectamente con Dios. Fíjense bien. Yo puse aquí moral. ¿Ok? La ley moral. ¿Qué quiere decir moral? De las acciones o conductas de las personas con respecto al bien y al mal, o lo relativo a ellos. Están los 10 mandamientos. Ahí están las acciones que tenemos que hacer. ¿Ok? Tiene varias interpretaciones. Ciencia, en este caso en el mundo, ciencia que trata del bien y de las acciones o conductas de las personas con respecto al bien y al mal. Pero estamos hablando bíblicamente. Entonces, en la ley moral, los 10 mandamientos, hermanos, apuntan a Cristo. Los 10 mandamientos apuntan a Cristo. O sea, Cristo es la ley moral. Fíjense cómo lo dice en Mateo. En 5:17. No piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, Cristo es
la ley moral. O sea, el comportamiento que debemos de tener es el que Cristo hizo o nos enseñó. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Él es el Hijo de Dios. Bueno, nos da su Santo Espíritu. Yo se los voy a dar con versículos para que lo entiendan un poco mejor. Entonces, por ejemplo, en 7:12 de Mateo dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con ustedes, así también haced vosotros con ellos. Esto es la ley y los profetas. ¿Qué? O sea, tienes que meditar este versículo, hermano. Todo lo que tú quieres que la gente te trate de una forma, o sea, ¿cómo quieres que te trate la gente? ¿De qué forma? Así como tú quieres que la gente te trate a ti, ¿ok? Así también tú tienes que tratar a la gente. De eso se trata la ley. No nomás los 10 mandamientos, toda la ley y los profetas. Entonces fíjense, en Mateo 11:13, porque todos los profetas, Samuel, Ezequiel, Jeremías, Isaías, Habacuc, Malaquías, todos los profetas, Oseas, Daniel, profetizaron hasta Juan. Pero no solamente los profetas, fíjense bien, porque todos los profetas y la ley, o sea que la ley también está profetizando. ¿Hasta dónde? Hasta Juan. ¿Quién fue el único que habló de la ley? Juan el Bautista. Entonces, por eso le cortaron la cabeza. Por eso le cortaron la cabeza. Entonces, ahora así estaba escrito. Así estaba escrito. Entonces, desde de Jesús para acá, ya no se tiene que predicar la ley. ¿Por qué? Porque ya Cristo en persona, Él es el autor de la ley. Fíjense bien, cuando uno escucha que Jesús es el autor y consumador de la fe, está hablando del Espíritu Santo, hermanos. A través del Espíritu Santo tenemos fe en el Señor. Y a través del Espíritu de Cristo podemos comportarnos como Cristo. Pero es gradual, es gradual. Mateo 22:40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos El primer mandamiento, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de servidumbre, que te sacó de Egipto. Se cumple en Jesús. Yo soy Jesús, el Hijo de Dios, que te saca de tierra de servidumbre, o sea, del pecado. No tendrás dioses ajenos delante de mí, delante de Él. Nosotros no nos podemos presentar a Cristo teniendo idolatría, amando el mundo. ¿Ok? Fíjense, vamos a la lectura. Vamos a la lectura. Yo no sé si los estoy confundiendo, pero vamos a la lectura. Esto está en el libro del Éxodo. Voy a comenzar desde el tiempo de Moisés y me voy a venir y eventualmente llego a Jesús y eventualmente como lo enseñó Pedro y Pablo, los apóstoles. ¿Ok? Éxodos 15:26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, acuérdense, todo esto es simbólico. Eso es la figura para la iglesia. Si oyeras atentamente la voz de Cristo para la iglesia, e hicieres
Fíjense, en relación a la moral, yo saqué los sinónimos de la moral, ¿ok? Y entre los sinónimos de caminar rectamente, así como nosotros lo conocemos, es ser ético. Hay que ser ético, ¿no? O sea, lo opuesto de hipócrita. Debemos de ser éticos. Debemos de ser honestos. Esto es moral. Decoroso, honrado, no tranza, honrado, decente, íntegro, recto y puro. Sabemos que la persona pura es Jesús. Yo solamente me enfoqué en dos palabras para hacer ese estudio, que es recto y honrado. De hecho, Pablo menciona la rectitud, Pedro también, y Pablo habla también de ser honrado. De hecho, también se muestra decoroso cuando le dice a Timoteo cómo debe de ser un anciano. Ok, vamos a la palabra de Dios otra vez. Éxodos 15, 26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieras lo recto delante de sus ojos y dieras oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. O sea, si obedecemos, ninguna de las plagas que recibió Egipto nos las da el Señor. ¿Ok? Porque yo soy Jehová, tu sanador. Tu sanador. ¿Ok? Deuteronomio 6:18. Haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. A Abraham le dijo, toda esta tierra va a ser para tu descendencia, pero eso es sombra y figura de la verdadera tierra. La verdadera tierra, eso también es sombra y figura. ¿Cuál es la verdadera tierra? El Espíritu del Padre. Esa es la verdadera tierra. Y el Padre es la ley. ¿Okay? El Padre es amor. 9:5. Fíjense cómo lo dice aquí. ¿Okay? El pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, simbólicamente. Abraham le dijo al Señor, le dice a Abraham, Señor, pues no me has dado hijos. No tengo hijos, ya tengo 75 años y no tengo hijos. Y mi esposa ya es una anciana y no tenemos hijos. Entonces el Señor, el ángel de Jehová le dijo, Dios mismo, o sea, el ángel de Jehová le dijo a Abraham, Abraham, ven, vamos a la calle. ¿Ves las estrellas del cielo? Sí, Señor, así va a ser tu descendencia. Fíjense, hermanos, lo que es creerle a Dios. Creerle a Dios. Y Abraham creyó, él no dijo, no, Señor, ya tengo 75, ya Sara es estéril. No, él dijo, fíjense bien, yo siempre le hago así. Yeah, voy a tener un hijo. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia, solo por creerle a Dios. Él creyó, aún siendo ya un anciano. Siendo una persona ya de 75 años y su mujer también ya de 65 años. Y no solo eso, tuvo que esperar 24 años para que Sara saliera embarazada. Pero también está hablando simbólicamente. Esas estrellas en el cielo somos nosotros, hermanos. Somos nosotros, los creyentes. Porque ese es el evangelio, al que cree que Jesús es el Hijo de Dios y Él nos purifica de nuestros pecados. Si verdaderamente le creemos en el Espíritu, nos es contado por justicia, hermanos.
nos es contado por justicia. O sea, le creemos a Dios. Entonces nuestros pecados son borrados. Y ya somos perfectos delante de Dios cuando nos hacemos un espíritu con Cristo Jesús. Somos perfectos. Porque Jesús es perfecto, no porque nosotros seamos perfectos. Fíjense. Deuteronomio 9:5. Le dice, vas a entrar a la tierra prometida. No por tu justicia. No porque tú seas bueno. ¿Ok? No por tu justicia. Ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Aquí apunta. ¿Cuáles son las naciones? Bueno, la descendencia de Canaán, de Cam, el que mostró la desnudez de su padre. Yo ya hice un estudio. ¿Cómo mostramos la desnudez de nuestro Padre Dios? Cuando andamos juzgando a la gente, mira este pecador, estás mostrando la desnudez de nuestro Padre Dios. ¡Pecadores! Estás haciendo lo que Cam, a los que maldijo su padre. Ahora, ¿a quién apuntan estas naciones? A los que están en la presencia del Señor. O sea, los ángeles. Pero hay ángeles rebeldes. Entonces, la tierra que tienen los ángeles rebeldes es para nosotros. Por eso nos odian. Ellos ya están en la tierra prometida. Y en lugar de estar contentos y servirle al Señor, vienen a darnos duro. Entonces, por hacer eso, el Señor dice, les voy a dar el lugar que ellos tienen. Por eso nos odian. Por eso nos odian. Nuestra lucha es contra Satanás y sus demonios. Entonces, ¿por qué Jesús, por qué nuestro Padre Dios nos justifica? Por la maldad de ellos. Nuestro Padre Dios nos limpia de todo pecado por la maldad de ellos, no por nuestra justicia. Este versículo, hermanos, habla tanto, no por tu justicia, tú no eres bueno, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra prometida, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja de delante de ti para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. 12:28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto, ahí está lo recto, ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. 32:4. Él es la roca. Nuestro Padre Dios es la roca. ¿Quién es la roca? Jesús. Cuya obra es perfecta. La obra de Jesús. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él, Jesús, es recto y justo. Él, no nosotros. ¿Ok? Fíjense bien, yo los vengo trayendo aquí. Ahora, para poder entender un poquito mejor lo que les voy a leer en relación a los salmos y a otros profetas, les tengo que leer Juan 16 en relación al Espíritu Santo, que es, o sea, fíjense hermanos, Jesús caminó y llevó una vida perfecta. ¿Ok? Llevó una vida perfecta. Y fíjense cómo lo dice en Juan 16:33. Estas cosas les he hablado. Yo siempre les digo, estudien, escudriñen
mediten Juan 14, 15, 16 en relación al Espíritu Santo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. En el mundo hay aflicciones. Pero confiad, o confíen, o no tengan miedo. O por decir al Señor, ánimo, ánimo. Yo he vencido al mundo. Entonces tenemos que entender este versículo, hermano. No, pues Jesús es Jesús, pues Él sí lo vence, pero nosotros no, hermano. Debemos de ver el contexto, hermanos. O sea, ¿por qué dice Jesús? No tengan miedo, confíen. Yo he vencido el mundo. Entonces, ¿cómo vencemos al mundo? Jesús pudo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Dejando que la mente de Cristo nos gobierne. ¿Cómo nos gobierna la mente de Cristo en nosotros? Todo comienza con el Evangelio. Recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la mente de Cristo, hermanos. Ahí está la renovación. Debemos de renovar nuestra mente carnal. ¿Cómo? Con la mente de Cristo. Cristo es la ley. Eso ya está cumplida. La ley ya está cumplida. Ahora, ¿cómo podemos amar nosotros? Bueno, dejando que el Espíritu de Cristo, o sea, la mente de Cristo, nos guíe. Nos guíe. Entonces, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Esto ya es fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Ahora fíjense en Juan 16, 7 al 11. Pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. Les conviene. Porque si no me fuera, el Consolador, o sea, la mente de Cristo, no vendría a ustedes. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Espíritu de Cristo, la mente de Cristo, cuando Él venga, los convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por cuanto voy al Padre. De pecado, por cuanto no creen en mí. No creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe, o sea, Satanás, ya fue juzgado. Ahora, hermanos, Cristo no vino a condenar al mundo. Cristo no vino a juzgar al mundo, hermanos. Dice Jesús, yo no juzgo a nadie. Y yo voy a terminar con esa lectura. Yo no juzgo a nadie. Entonces, ¿qué tenemos que anhelar? Tener la mente de Cristo, ¿para qué? Para no juzgar a nadie. A nadie. Ya cuando hagamos eso, entonces ya tenemos la mente de Cristo. Ok, entendiendo esto, que es a través del Espíritu, ahora sí vamos al Salmo 7:10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. ¿Quién es el único recto? Jesús. Jesús. Entonces, en Jeremías, siempre hablo de Jeremías, porque ahí es donde 31,
ahí es en donde se profetiza que Dios iba a poner la ley, su ley, o sea, nos iba a poner a Jesús en nuestra mente y en nuestro corazón. Jeremías 31, del 31 al 34. Ustedes tienen un corazón, o sea, en el contexto completo, ustedes tienen un corazón de piedra, bien duro que tienen su corazón. Dice, pero yo les voy a cambiar ese corazón. O sea, yo los voy a circuncidar de corazón. O sea, yo les voy a dar un espíritu. Les voy a dar un espíritu para que ustedes puedan hacer lo que yo hago en el espíritu. Por ejemplo, vienen y le preguntan a Jesús, Señor, ¿podemos divorciarnos? ¿Es lícito el divorcio? Y Jesús le dice, ¿qué dice Moisés? Dice, bueno, Moisés nos dio carta de repudio, o sea, nos dio permiso. Entonces Jesús les dice, eso se los dio Moisés, porque tienen un corazón duro, son duros de corazón, por eso se los dio Moisés. Pero no está escrito así en el Génesis. En el libro del Génesis dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá con su mujer. Y los dos serán una sola carne. Y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ese es el mandamiento desde el principio. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces, ¿por qué Moisés les dio permiso por la carta de repudio? Porque son duros de corazón, de cerviz. Entonces, ¿cómo se nos quita el corazón duro cuando recibimos el Espíritu Santo, hermanos? El Espíritu Santo lo recibimos cuando escuchamos el Evangelio. Ya lo tenemos. El problema es que hay muchas doctrinas que rechazan al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo se recibe por reconocer que nosotros somos pecadores y que Cristo nos limpia con su sangre. O sea, con el Evangelio. Así de simple es el Evangelio. Cristo dio testimonio de que es el Hijo de Dios, hizo milagros, sanó enfermos, resucitó muertos. Él dio testimonio de que Él es la resurrección. Él cumplió la ley del Padre. Él vivió una vida perfecta. Entonces, en Él somos justificados, no en nuestras obras. Pero Satanás siempre va a buscar la forma para que la gente no lo acepte así de simple. No, a mí me enseñaron que yendo a misa. No, a mí me enseñaron que yo tengo que hablar en lenguas. Y ahí es en donde ya pervierten el Evangelio. O sea, no es limpio, no es puro. Ya Cristo cumplió la ley. Ya la cumplió. O sea, lo único que tienes que hacer es acéptalo y sígueme. Y sígueme. Entonces, mucha gente entra en el conocimiento de que Jesús murió por él o por ella y el Espíritu Santo les dice, deja el mundo. Y la gente no quiere, o sea, resisten al Espíritu Santo. Lo resisten. Así como resistieron a Jesús. Entonces, toda persona que resiste el Espíritu Santo no puede dar fruto. No puede dar fruto. O sea, ya una vez teniendo el Espíritu Santo, vamos a decir, Jesús te dice, anda. O sea, el Espíritu Santo te dice, anda, vende lo que tienes,
dale a los pobres y luego sígueme. Entonces uno entra en los razonamientos carnales. No, hermano, pero necesitamos el dinero para vivir. Sí, pero Jesús dijo, no te preocupes de qué vas a vivir. O sea, ahí está. Si seguimos a Jesús, Él tiene respuesta para todo. No te preocupes de qué vas a vivir. Dios mismo les da de comer a los demonios. No te preocupes, tú sígueme. O busca primero el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Buscar a Cristo, seguir a Cristo. Entonces la gente dice, pues no quiero. Yo quiero dinero, yo quiero billetes. Entonces no somos rectos de corazón, porque la carne siempre va a buscar lo del mundo. Entonces no somos rectos para con Dios. No lo somos. 9:8. Él juzgará al mundo con justicia. Con justicia, hermanos. ¿Cómo juzgó Dios al mundo? Con la obediencia de Cristo y con su sacrificio. Por todo el mundo. Así fue como lo juzgó. Y a los pueblos con rectitud. Salmo 11:7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto, o sea, el que tiene la mente de Cristo, mirará su rostro. 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Jesús es recto. ¿Y qué hace Jesús? Te alegra el corazón. Entonces, si Jesús alegra el corazón porque Él es recto, ¿qué hace el Espíritu de Cristo? Lo mismo. Lo mismo, pero Jesús vino en carne y hueso. Entonces Él anduvo sanando enfermos, y la gente sanó. Y la gente se alegró. Imagínate ser ciego y de repente, ¡Jesús, hijo de David, ten piedad de mí! Y le decían, cállate. Y lo callaban. Y él gritaba más recio, ¡Jesús, hijo de David, ten piedad de mí! Y dice Jesús, a ver, tráiganlo. Y le dicen, te habla el Señor. Y le dice, ¿qué quieres? Señor, quiero ver. Quiero ver. Y lo sanó. ¿Te imaginas lo que es andar en la oscuridad? Y en el momento que Jesús le perdona sus pecados o los expulsa a los demonios, Él puede ver. ¿Te imaginas lo que es? Se le alegró el corazón. Se nos alegra el corazón cuando Jesús nos escucha. Por eso yo les digo, cuando oren, si andan ciegos y aman el mundo, hagan esa oración. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y díganle, Señor, quiero ver, Señor. Quiero ver tu rostro, Señor. Porque Jehová es justo y ama la justicia. Eso es justicia. Satanás, que es un ser mucho más poderoso que el ciego, lo tenía doblegado en la ceguera. Que eso apunta a la ceguera espiritual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Jesús. Buscar a la ley. Fíjense, Él es el autor y consumador de la fe. Él es la ley. Él es amor. Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. 25:8. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Jesús es el camino. Nuestro Padre Dios es bueno y es recto. Por tanto, Él nos enseña
a nosotros que somos pecadores el camino. ¿Cuál es el camino? Jesús es el camino, hermanos. Tan simple como eso. 51:10 dice David, crea cuando pecó, y este es un salmo de arrepentimiento. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora nosotros ya podemos decir, Señor, crea en nosotros un corazón limpio y renueve un espíritu recto, o sea, el Espíritu de Cristo dentro de nosotros. Salmo 78, del 34 al 38. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él. No eran rectos. Así somos nosotros, hermanos. Ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó su enojo. Proverbios 2:21. Porque los rectos ningún ser humano es recto, hermanos, ninguno. Solo Jesús es el recto, ¿ok? Es por eso que necesitamos su espíritu de Él, el autor de la fe. Necesitamos Él, que es amor, more en nosotros. Ya cuando Jesús está en nosotros, entonces ya somos rectos. Por su justicia, no por la nuestra. Entonces, Jesús, porque los rectos, los que tenemos el Espíritu de Jesús, habitarán la tierra. ¿Cuál tierra? La del Padre. Dice Jesús, el que me ama, mi palabra guardará. Y vendremos, mi Padre y yo, y haremos morada con ellos o en ellos. Proverbios 11:6. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Su gozo. Aquí hay un fruto del Espíritu. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Estos somos nosotros en la carne. Mas la oración de los rectos es su gozo. La oración de los rectos. O sea, en el espíritu y en verdad. La hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. ¿Cuál espíritu? En el espíritu de Cristo. Y en verdad. Y en verdad. ¿Cuál verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Proverbios 21:2. Todo camino de hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones, o el Padre. Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Fíjense bien, hermanos, lo que dice aquí. Nosotros escuchamos el Evangelio. El Señor, ya tenemos el Espíritu de Dios. O sea,
nos pone un corazón recto. ¿Y qué pasó? De hecho, hay testimonios ahí de personas que se regresaron al mundo. Dejaron al Señor, al dador de vida. Lo dejaron. O sea, por ignorancia, hermanos. Por ignorancia. Jeremías 8:6. Escuché y oí. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Como caballo, o sea, como una bestia. Oseas 14:9. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos, el camino de Cristo, y los justos andarán por ellos. En el camino, en los caminos de Cristo. Mas los rebeldes caerán en ellos. Entonces, debemos, hermanos, por eso yo les digo, siempre es necesario buscar el rostro de Cristo. Todo está escondido en Cristo, hermanos. Todo sin excepción. Entonces, cuando buscamos a Cristo, nosotros y eventualmente lo encontramos, entonces entendemos. A ver, aquí déjenme ver Habacuc. Pues yo no sé si los estoy confundiendo, pero básicamente Cristo está reinando, hermanos. Cristo está reinando. Entonces, Habacuc. Oh, ok, ya miré que hice mal. No le puse la coma. Me quedé en Habacuc 2:4. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Ahí está. He aquí que aquel cuya alma no es recta, como digamos como el fariseo, se enorgullece. Mas el justo por su fe vivirá. Por su fe vivirá. Entonces, debemos de analizar, hermanos, siempre cómo andamos caminando. Debemos de hacer un análisis personal y debemos de orar y pedirle al Señor que nos abra, que nos guíe, para que nos dé entendimiento. Que nos dé entendimiento. Aquí ahora vamos a Lucas. Lucas 8:15. Fíjense, ¿ok? Es la parábola del sembrador. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto. ¿Quién tiene un corazón bueno y recto, hermano? El único que tiene un corazón bueno y recto es Jesús. Es Jesús, hermanos. Entonces, cuando en la parábola del sembrador está bien explicada, por eso yo siempre estoy hablando de la parábola del sembrador, porque está explicada y no es difícil de entenderla. Entonces ahí menciona Jesús por qué las personas no dan buen fruto. Y hay 3 razones por las que la gente no da buen fruto. La primera es por la falsa doctrina. Estos son los que caen junto al camino, no en el camino, que es Cristo.
Los otros son los que caen donde hay piedras. Donde hay piedras. Entonces, donde hay piedras, no da fruto tampoco. ¿Por qué? Porque las piedras le estorban. Las piedras le estorban. Y ahí Jesús lo explica, cuáles son las piedras. O sea, la piedra es, hermanos, que cuando viene la aflicción por causa de la palabra, no da fruto, no entiende que... Ahora, yo siempre estoy hablando de eso. Yo creo que una persona que ya miró por lo menos unos 10 estudios ya sabe lo que quiere decir que nosotros vamos a ser atribulados, y en la tribulación Dios quiere que demos fruto en la tribulación. La primera vez que pasamos la tribulación pues no lo entendemos, todos pasamos eso, pero eventualmente tenemos que entender que vamos a ser atribulados, vamos a ser perseguidos como Jesús es perseguido, pero en la persecución el Señor nos libera, el Señor los salva. Estos son los que por la palabra de Dios son perseguidos y no da fruto. ¿Por qué? Porque todavía no tienen conocimiento, todavía no entiende. Y hay pastores que hacen eso, hay maestros que no entienden esto. La tercera es por los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas, o sea, por las espinas. Las espinas no dejan que den fruto. ¿Por qué? Porque Jesús dice, no puedes tener dos señores. O me sigues a mí o sigues al mundo. Sobre todo las riquezas, los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas. ¿Vas a seguir a este mundo o me vas a seguir a mí? No puedes hacer las dos cosas. Ahora ya tienes la ayuda del Espíritu Santo, ya tienes a los ángeles a tu favor. La gente no puede decir que no lo entiende. No puede decir que no lo entiende porque ya el Espíritu Santo le está diciendo. Y eventualmente, el Señor le abre el entendimiento para que entienda las Escrituras. Eventualmente, o sea, esto es lo que acabamos de leer en Lucas. Ahora, vayan y vean el contexto de Lucas, también lo menciona Mateo y lo menciona Juan, y van a ver en relación a los que escuchan la palabra de Dios y la entienden. Eso quiere decir que una persona que ama el mundo no entiende la palabra de Dios, hermano, aunque sean maestros. Todavía no entiende la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no les ha abierto el entendimiento. ¿Por qué? Porque aman el mundo. No me puedes seguir a mí y al mundo. O sigues al dinero, o sigues al mundo, o me sigues a mí. Entonces, el seguir a Jesús, eso implica el Espíritu Santo te va a conducir a Jesús. Hagan de cuenta que es Gabriel. Gabriel te dice, no, mira Panchito, tú sigue a Jesús. Y tú le dices al Espíritu, o sea, a Gabriel, no, Gabriel, pero pues es que se ocupa dinero, tú sabes, pues esta cosa, sí, pero no te preocupes. Tú necesitas la mente de Cristo, tú necesitas al ángel de Jehová, tú necesitas el Espíritu de Cristo, que es más poderoso que yo. Tú dices, no, Gabriel, pero es que yo quiero dinero, yo quiero sexo. Entonces, la gente no quiere, hermanos, no quiere. Pero si uno, es más, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo tenía miedo de predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dejó enfriar al Espíritu Santo. Y le dijo, Timoteo, ¿qué andas haciendo, Timoteo? Reaviva el fuego, o sea, el Espíritu, el ángel que ya está en ti, reavívalo. Tú eres la llama, reavívala, ponte las pilas, Timoteo.
¿Cómo andas de miedoso ahí? Te la pasas haciendo ejercicio. El ejercicio no te para poco te aprovecha. No te dejes engañar por estas mujeres chismosas. No te dejes engañar. Entonces lo exhorta, le vuelve a predicar el evangelio, lo anima y Timoteo obedeció. Entonces es lo que tenemos que hacer nosotros, escuchar lo que nos dice el Espíritu de Dios. O sea, eso es estar despierto. Estar en el Espíritu es estar despierto. Los samaritanos adoran a Dios en el monte. Los judíos en Jerusalén, en el templo de Salomón, que lo habían reconstruido porque lo habían destruido. Pero la hora viene y ya es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, en Cristo. Cristo ya estaba con ellos, hermanos. Ya estaba. Cristo y su espíritu ya estaban ahí. Pero se tenía que ir. Ahora, Él se fue para que una vez que porque él es también el sumo sacerdote, el que tenía que hacer el sacrificio por los pecados del pueblo, así que está como en el libro de Levítico. Él es el sacerdote, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía que hacer una ofrenda, un sacrificio por sus pecados. Cristo no tuvo que hacer eso. Cristo era la ofrenda por los pecados. Él era el sumo sacerdote, él era la ofrenda, él es la ley, él es Jeremías, él es Isaías, él es Daniel, él es todo eso. Fíjense que hay un caso de juzgar. Lucas 7 del 36 al 50. Uno de los fariseos, se llamaba Simón, rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, pues si todos somos pecadores, pero fíjense, se le conocía como la pecadora. Tenía 7 demonios. Fíjense, ¿qué hacía María Magdalena? Son los 7 mandamientos. Era ambiciosa, era codiciosa, andaba teniendo sexo, sabrá Dios con cuánta gente, porque tenía 7 demonios. Y están en los 10 mandamientos. En todos andaba fallando. Tenía 7 demonios. Entonces, pero cuando viene Cristo, ella cumple el primer mandamiento. Yo soy tu Dios, que te saca de tierra de servidumbre. Él conoció al Dios Todopoderoso. ¿Y qué hizo? Él le expulsó los demonios. Él era pecadora, ella era pecadora. Pero Jesús no vino y le dijo, ¡hey, pecador, arrepiéntete! No, Jesús nunca hizo eso, hermanos. Nunca hizo eso, Jesús. Entonces no debemos de hacerlo nosotros. Entonces una mujer, María Magdalena, de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Lucas menciona hasta qué perfume era. Y estando detrás de él a sus pies llorando, fíjense, aquí están, llorando. Siempre les he dicho, a Jesús no podemos llegar, oye Jesús, fíjate que esto. No, hermanos, a Jesús solo podemos llegar llorando. No hay de otra. No hay de otra. O sea, imagínate, ¿eh? No, pues sí, Jesús, fíjate que yo me arrepiento de mis pecados y... No está pasando nada. Entonces tú tienes que seguir orando.
Señor, pues ni siento nada. Ayúdeme, Señor. Pero ¿qué pasa si de repente te vienen y te tocan la puerta y te dicen, hey, aquí vive Panchito, yo soy. Oh, pues fíjese que allá a su hijo está en peligro de muerte. ¡Ah! Te va a llegar el tiempo de amores. El tiempo de amores. ¿Y qué vas a hacer? No, pues fíjate, Jesús, que mi hijo lo atropellaron y... No, o sea, vas a tener una necesidad grande de Dios y ¿qué vas a hacer? Vas a derramar ahí todo. Padre Santo, Señor, tenga piedad de mí, Señor, tenga piedad de mi hijo. Y tiene que ser, o sea, y el Espíritu Santo te va a ayudar. Te va a ayudar. Hay una tristeza que es a través del Espíritu Santo. La provoca el Espíritu de Dios. Yo estoy bien aquí, de repente estoy predicando y de repente el Espíritu de Dios me quebranta cuando estoy predicando. Ni yo lo entiendo. Ni yo lo entiendo. O sea, estoy predicando y a veces así, luego llego a alguna escritura y me quebranta. Me quebranta. Pero yo sé que es el Espíritu de Dios. No soy yo. Tampoco soy actor aquí, a mí déjame actuar para que... No, hermano. Esa tristeza de quebrantamiento viene del Espíritu Santo por la cual no debemos de arrepentirnos. Y no falta el psicólogo que diga, no, el hermano este tiene problemas psicológicos y... Me lo han dicho, me lo han dicho. Nada que ver, hermanos, nada que ver. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa del casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando, que valía, si mal no recuerdo, 300 denarios, un año casi de salario, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado pensó, fíjense, no lo dijo, dijo para sí, en su mente, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, porque podía mirar, Jesús tenía ese poder. Fíjense cómo Jesús nos hace entender. Tampoco le dijo, hey, tú Simón, eres un hipócrita. No, o sea, tranquilo. Fíjense que Jesús, ¿cómo le enseña? ¿Cómo le enseña? Jesús no vino a condenar al fariseo tampoco, hermanos. Jesús vino a salvar al mundo. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Simón, aquí está el nombre del fariseo, Simón, una cosa tengo que decirte, Simón. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor, este acreedor es Dios, tenía dos deudores, dos pecadores. El uno le debía 500 denarios. Yo por eso a veces lo hago con dinero. Si alguien le debe a $500,000 a una persona, vamos a decir 500 denarios, y el otro apenas le debe 50,000 a alguien, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a los dos, a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Fíjense, le está haciendo la pregunta. ¿Quién le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel al quien le perdonó más. Y le dijo, rectamente has juzgado. O sea, hizo un buen juicio. Entonces le enseña. Y vuelto a la mujer, se le queda viendo a María Magdalena. Y le dice a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. No me diste agua.
Mas esta mujer ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste de eso. Mas esta mujer, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Mas esta ha ungido con perfume, y muy caro, porque Judas dijo, esta mujer se pudo haber vendido este perfume por mucho dinero. Y no era que Judas se preocupaba por los pobres, sino porque amaba el dinero. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Este perfume, hermanos, también es simbólico. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, 7 demonios, les son perdonados. Porque amó mucho. Amó mucho. Mas a aquel quien se le perdona poco, o sea, al religioso que cree que no es muy pecador, yo soy pecador, pero muy poquito. Ama poco. Ama poco. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Le expulsó 7 demonios. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. ¿Cuál fe? ¿Cuál fe? Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Ella creyó que Jesús era el Mesías. Ella sabía del Mesías. Pero era pecadora, era de lo peor, María Magdalena. Y cuando tuvo un encuentro con el Mesías, imagínate lavarle sus pies. Estás hablando de un lugar desértico, hermano. Le lavó con sus lágrimas los pies de Jesús. Es por eso, hermanos, que entre más pecador o pecadora una persona es, esos son los mejores discípulos, porque aman más. La gente religiosa que siempre ha estado congregado y siempre ha estado congregado en una iglesia, siempre cree, siempre tiende a juzgar que a la prostituta, que al homosexual, que al adúltero, que siempre anda de presumido, o sea, ama poco en realidad. Y no es mucho lo que el Señor lo puede usar para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ama muy poquito a Dios. O sea, se justifican ellos y tienden a juzgar a todo mundo. Por sus frutos los podemos conocer. Sin embargo, de repente anda por ahí Ramón. Y Ramón es un adúltero, es un tranza. Le anda rayando, le anda hablando de su mamá a toda la gente que mira. Y un día anda con una Biblia, Ramón. Y le dice el Señor, ya no te vas a llamar Ramón. Ahora te llamaré Panchito. Eso ya no es Ramón, ahora es Panchito. Y luego ya viene Panchito y hasta su familia lo primero que hace es, ¿a poco muy acá? O sea, si yo te conozco, ¿quién eres, hombre? Hipócrita. Y la agarran contra Panchito, que antes era Ramón. No, la gente ya no cambia, hombre, ya no cambia. Y juzgan a la gente que antes era súper pecadora y ahora siguen al Jesús. Son los primeros que tienden a juzgar a estas personas, son su familia. No te hagas, hombre, Luisito, pues si yo te conozco. Es lo primero que hacen.
A Jesús. Fíjense, a Jesús le dijeron, sabemos que tú naciste de fornicación, hombre. Tu mamá ya estaba embarazada y cuando llegó José. ¿Alguien lo dijo? José no lo dijo. Alguien lo dijo. Se lo sacaron, se lo cantaron a Jesús. Nosotros no somos hijos de fornicación, le dijeron a Jesús. ¿Por qué le dijeron eso? Porque alguien por ahí chismeó, no, mira, María ya estaba embarazada cuando se casó y nunca supieron que fue engendrado por el Espíritu de Dios. Fíjense, Hechos 8:14 al 25, en relación a andar en la rectitud. ¿Okay? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Fíjense. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, este es otro Simón, no es el mismo. Cuando vio Simón, que era un mago, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. O sea, no tenía el Espíritu de Dios. Entonces le dice, arrepiéntete, Simón, arrepiéntete, pues de esta tu maldad, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Eso salió del corazón, de un corazón mundano. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habías dicho venga sobre mí. Oren por mí. Fíjense, aquí hay una persona humilde. Fue humilde Simón al reconocerlo. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Ahora vamos en Hechos 13 del 4 al 11. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta. Eso yo lo confundí en el otro. El falso profeta es este, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago. Ahí está, Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Aquí están los falsos profetas, los que quieren apartar de la fe en el evangelio de Cristo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia,
¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, fíjense hermanos, aquí los versículos que voy a leer. Ahora pues, Jesús nos dio la potestad a todos los discípulos de hacer esto, en contra de aquellos que se oponen a predicar el Evangelio, en contra de todos aquellos que andan predicando un Evangelio diferente. ¿Ok? Podemos hacer esto. De hecho, yo lo he hecho. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está en contra de ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Jesús nos dio esta potestad, hermanos. La tenemos. Yo se los digo, la tenemos. Nada más que no lo usamos para... No. Es solamente cuando se ponen personas, así como esta, que están ahí fregando siempre, impidiendo predicar el verdadero evangelio. Ahora, pudiera haber verdaderos discípulos predicando mal un evangelio diferente. Sí. ¿Pueden personas que tienen el Espíritu Santo interponerse para predicar el verdadero evangelio? Sí, hermanos. Sí las hay. O sea, fíjense bien. El Espíritu Santo dijo que en los postreros tiempos se iban a amontonar maestros. ¿Ok? Entonces, no todos hablan en lenguas, no todos tienen dones de sanación, no todos son maestros. Pero resulta que ahorita en estos momentos casi todos son maestros, así como lo profetizó el Señor. Ahorita ya cualquiera es maestro. Entonces, y son personas que tienen el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo está en ellos, yo a veces le digo a la gente, ¿tú eres maestro? Me dicen, no, entonces escucha, ¿verdad? Si tú piensas que yo no soy maestro, ahora yo no me hago llamar maestro, siempre lo digo, el maestro es Cristo. Pero si tú piensas que yo no entiendo la palabra de Dios, bueno, simplemente escucha lo que yo digo porque tú no eres maestro. Y pídele al Señor si es verdad lo que yo te estoy diciendo. Tan simple como eso. Si no lo soy, bueno, ora por mí. Ora por mí. Si tú mismo estás reconociendo que no eres maestro, entonces no trates de querer imponerme algo que no entiendes. Porque no lo entiendes. Entonces, ya cuando una persona está siempre peleando con uno, entonces todavía no han entendido. Todavía no han entendido. O sea, Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz. Ahora, si el Espíritu de Cristo está en mí, ustedes van a escuchar lo que el Espíritu de Cristo habla a través de mí. Entonces, así es como yo puedo reconocer a una persona. Ahora hay que sacar a la familia de ahí. La familia siempre va a ser incrédula, por lo menos por un buen periodo de tiempo, así como lo fue con... A Cristo no le creyeron, ¿ok? Aún su propia madre andaba ahí haciéndole como mosca. O sea, no lo dejaba predicar. ¿Quién es mi madre, mis hermanos? Cuando lo buscaban. Sus mismos hermanos le dijeron, a ver, ¿para qué te escondes? Ve a Jerusalén para que toda la gente te conozca. Ellos no creían que Jesús era el Mesías. Pero después creyeron, cuando resucitó. Después creyeron.
a Gálatas. Aquí hay un ejemplo de un verdadero apóstol que la andaba regando. Y eso fue Pedro. Pedro andaba haciendo algo que no tenía que hacer. Y Pablo lo tuvo que corregir. Fíjense bien. Gálatas 2 del 11 al 21. Pero cuando Pedro, en Gálatas el contexto es de que dice, ay Gálatas, ya llegó alguien con un evangelio diferente. ¿Okay? Ese es el contexto. Pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Le tenía miedo a los judíos, a los judaizantes. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé, fíjense Bernabé, al que el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé, apártenmelos. Bernabé también fue engañado. De tal manera que aún a Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué los obligas a judaizar? Y luego viene y explica, Pedro no tenía el conocimiento de Pablo, hermanos. No lo tenía. Pero el Señor puso también era apóstol. Era apóstol. ¿Él era el jefe? No, no hay jefes. Jesús lo dijo. Eso que dice lo que dice, por ejemplo, en la Iglesia Católica, eso es falso, de que Dios puso a cargo de la iglesia. Apacienta a mis ovejas, le dijo a Pedro. Sí, entonces Pablo no apacentó ovejas. Juan no apacentó ovejas. Todos los discípulos de Jesús apacentamos ovejas, hermanos. Todos, no nomás Pedro. Eso también fue lo mismo para Pablo y eso también fue mismo. De hecho, fíjense lo que dice Pablo aquí. Viene y le explica a Pedro, Pedrito, andas mal, Pedrito. La estás regando, fíjate, Pedrito. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Le está explicando el Evangelio a Pedro. Pedro todavía no lo entendía muy bien. Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por esto Cristo ministro de pecado, de ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. O sea, para Cristo. A fin de vivir para Dios. Fíjense cómo lo dice aquí, otra vez. Si yo les vengo diciendo que Cristo es la ley escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. A fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Hagan de cuenta, se los voy a poner así. La gente tenía que ser bautizada, o sea, sumergida en agua. Nosotros somos sumergidos en Cristo, o sea, morimos. Y cuando salimos del agua, somos nuevas criaturas. En lugar ya de andar
enfocarnos en los 10 mandamientos, no. Ya Cristo, que es la ley, está en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando habla de la mente es de que necesitamos la mente de Cristo, pero también el corazón. Del corazón salen las buenas obras y las malas obras. Entonces debemos de identificar cuál es el corazón de Cristo. Debemos de comportarnos como Cristo, pero de la única forma que lo podemos hacer es a través del Espíritu de Cristo, no de la carne de nosotros, porque nosotros nunca vamos a poder. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Debemos de ser crucificados con Cristo juntamente. Una forma de ser crucificado. Por ejemplo, viene alguien y me dice, tú no tienes la razón en esto, y tú no tienes la razón en esto, y tú no tienes la razón en esto, nomás por pelear conmigo. Entonces yo debo de morir a mi ego. Y luego a lo mejor me dice bobadas, que no sabe ni no entiende ni sabe lo que dice. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Tener la mente de Cristo, callar. Pero ya se me agarró, no, tú estás mal, eres un ignorante. Entonces ahí yo soy el carnal. El hombre carnal, no el hombre espiritual. Cristo no hizo eso, entonces no es el Espíritu de Cristo en mí, es el pecado en mí. Entonces, debemos de reconocer eso, hermanos. Analícense qué es lo que están haciendo mal y reconózcanlo. Reconózcanlo, porque nada pueden hacer sin Cristo. Entonces, si ustedes son mentirosos, dígale al Padre, Padre, yo soy bien mentiroso, Señor, usted lo sabe. ¿Por qué he hecho mentiras? Pues a lo mejor porque me quiero ver mejor ahí cuando hablo con la gente. ¿Qué sé yo? La gente echa mentiras. Pero casi siempre es para adornarse. O vamos a decir que una persona anda robando. No, pues usted sabe, Señor, no me alcanza. Y te quieres justificar. No, simplemente dile al Señor, Señor, soy un ratero. O una ratera. O sea, reconócelo. Estoy robando, Señor. Perdóneme, Señor, sea propicio a mí que soy pecador o pecadora. Tan simple como eso. O sea, reconoce tu pecado. Eso eres. O que vamos a impresionar al Señor. No, Señor, mira, no, cálmate, no. Entonces, por eso necesitamos siempre la obediencia de Cristo. Cristo es el obediente. Entonces, necesitamos llenarnos del Espíritu de Cristo, hermanos. Cuando no tenemos paz, y andamos ahí y todos podemos caer en eso. ¡Ay, ay! Se viene esto y se viene el otro. Ni está pasando nada. O a lo mejor un temblorcito así. ¡Ay, ay, ay! Cálmate, hombre, ¿por qué andas corriendo? Pero si andamos en la carne ahí con cualquier cosa, se va a caer la casa ahí. Pero si tenemos el Espíritu de Cristo, bien puede estar aquí uno como... Pero ¿a poco Cristo se va a asustar? ¿A poco Cristo se va a asustar? Necesitamos el Espíritu de Cristo, hermanos, para caminar aquí. A eso vino Cristo. Y Cristo está aquí, el Espíritu de Cristo está cerca. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice Pablo. Ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. El Espíritu de Cristo vive en mí. Y fíjense cómo lo dice Pablo. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, humanamente, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Aquí está el Evangelio también. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo uso mucho versículo cuando predico en la calle. No desecho la gracia de Dios. Eso viene hablando de la ley. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuera la justicia, o sea, por cumplir los 10 mandamientos, entonces por demás murió Cristo.
Cristo es la ley, hermano. Nunca se les olvide. Cristo es la ley. Necesitas el Espíritu de Cristo para que sea Cristo el que viva en ti, y no tú. Y no tú. Segunda de Pedro 2, del 14 al 16. Ustedes lean todo el capítulo. Todo el capítulo tiene que ver con los falsos profetas. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Son personas que escuchan el Evangelio y reciben el Espíritu Santo por escuchar el Evangelio. Eso es iglesia. Pero no siguen a Cristo, prefieren el mundo. Por ejemplo, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Se los voy a leer. Déjenme ir como está, porque siempre lo leo a medias. Eso es palabra de Dios. Fíjense bien. Voy a comenzar desde el 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, la serpiente es una figura de Cristo, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea Cristo, sea levantado como la serpiente en el desierto. ¿Dónde murió Jesús? En el desierto, o sea, afuera del templo, o sea, afuera de la ciudad, o sea, en este mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No se les olvide eso. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. ¿Sabes lo que quiere decir eso? El que en él cree no es condenado. Entonces, por ejemplo, viene Satanás y dice, dame permiso de zarandear a esta persona. Te doy permiso. Pero ahí cuando Satanás empieza a hacer cosas, el Señor nos salva de todas las tribulaciones que Satanás pone en nosotros. De todas. Ninguna condenación. ¿Saben lo que es? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nadie se puede meter en contra de nosotros si Cristo vive en nosotros. Si alguien nos quiere matar, si alguien nos quiere hacer algo, si alguien... O sea, imagínate, no, que voy a matar a Jesús. ¿Cómo? Ahora, llega un tiempo donde se cumple nuestro tiempo y pues bueno, la carne es... O sea, nos tenemos que ir. Pero el espíritu está vivo, el alma sigue viva, si permanecemos. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y fíjense, aquí dice, y esta es la condenación, que la luz, Jesús, vino al mundo. Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Le dice Jesús, le dice una persona, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar el reino de Dios? ¿Por qué me dices bueno? Nadie es bueno, mi Padre es bueno. Cumple los mandamientos. Yo los cumplo desde joven. Y ahí dice, y Jesús le amó. ¿Por qué le amó? Porque esa persona ya había escuchado los mandamientos y él estaba buscando. O sea, en todo caso ya tenía palabra de Dios. Entonces le dice, te falta uno. Te falta uno. Te falta el primero, el más importante. Amarás a Dios con todo tu ser. Le dice, te falta uno. Anda, vende lo que tienes, dale a los pobres y luego entonces ven y sígueme, tendrás tesoro en el cielo. Y no quiso. ¿Por qué?
porque amó más las tinieblas que la luz. ¿Cuáles fueron las tinieblas? Sus posesiones. Sin entender que las posesiones no lo pueden salvar de un cáncer terminal. Sus posesiones no le pueden dar la felicidad. Cree tener la felicidad, pero nunca entendió en este mundo lo que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. No lo sabe. No sabe lo que es el gozo de Cristo. No lo sabe. Por eso bienaventurado el que cree verdaderamente y sigue a Cristo. Entonces, ¿quién es el que ama más las tinieblas que la luz? El querernos aferrar a amar al mundo. Entonces yo siempre les digo, si tú amas al mundo, sé honesto, sé honesta, Señor. Me encanta el mundo, me encanta el dinero, me encanta el sexo, me encantan las drogas. Sé honesto, dile, Señor, pero yo lo quiero seguir a usted. Porque yo lo sé, ni el sexo te da la felicidad, ni el dinero te da la felicidad, ni las drogas te dan la felicidad. Eso lo sabemos. Entonces, ¿por qué la gente se sigue drogando si no son felices? Imagínate, ahora, ¿hay algo de euforia en las drogas? Sí, yo me acuerdo cuando me echaban mis cervecitas, pero era porque traía un dolor grave en mi corazón, porque ya no estaba yo con mi amor, con mi esposa, a la que yo amaba grandemente. Me dolió mucho su traición, entonces ya no estaba con mis hijos, ya no podía vivir con mis hijos. Solamente podía verlos, no podía vivir con ellos, yo quería vivir con ellos. Y eso me causaba mucha angustia, mucho dolor en mi corazón. Y sí, yo me tomaba ya unas 2, 3 cervecitas, ya como que se calma el dolor, pero no se te quita, se te olvida. Inclusive ya me ponía a platicar ahí con los amigos y no, que tú, no, que yo. Me metí mucho en el voleibol con mis amigos y sobre todo la plática entre personas amargadas, porque todos los que estábamos ahí andábamos amargados. Porque en el teléfono yo escuchaba ahí, por ejemplo, ya no estés fregando, que no sé qué, peleando con las esposas. No, hombre, dice, pues yo estoy harto de llegar a mi casa y que me estén gritando. ¿Por qué? Porque las esposas no saben cómo lidiar con el alcoholismo de los esposos. Yo lo viví. Pero qué comparación, hermanos, de andar tomándose unas cervecitas y andar con los amigos a vivir, a tener al Rey de Reyes en nuestro corazón. No se compara, hermanos. No se compara. No hay crudas, no hay dolores de cabeza. Es pura felicidad con Cristo. Pura felicidad. Yo lo entiendo. Pero ¿por qué hace eso la gente? Porque mi pueblo perece porque no tiene conocimiento. Mi pueblo sufre porque no entiende lo que yo soy. Porque no saben quién es Jesús. Estoy hablando de iglesia, hermano. Estoy hablando de iglesia que no conocen a Jesús. No lo conocen. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, en el Espíritu de Dios. Entonces fíjense, eso es el capítulo de los falsos profetas. Es iglesia. Tienen los ojos llenos de adulterio. Yo comencé en el 14, nomás voy a leer 14, 15 y 16. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Fíjense, hay gente que enseña los 10 mandamientos. Bueno, un mandamiento dice, no codiciarás. Bueno, hermano, nadie es perfecto.
nadie, pero Jesús es perfecto. Entonces, ¿cómo lidias cuando Juan dice, los mandamientos no son difíciles o no son gravosos? ¿Qué, Juan? ¿Qué estás diciendo, Juanito? El apóstol Juan. Los mandamientos no son difíciles. ¿Cómo es eso? Que los mandamientos no son difíciles. ¿A poco es difícil? Jesús es el Hijo de Dios. ¿Es difícil eso? Jesús murió por mí. ¿Es difícil eso? ¿Es difícil? Eso no es difícil, hermanos. Tú eres pecador. Sí, yo sé. ¿Es difícil reconocer que somos pecadores? Tú necesitas un Salvador. Sí lo necesito. ¿Es difícil saber eso? Cristo te limpia de todos tus pecados. ¿Es difícil entender eso? Sígueme a mí. Sígueme a mí. Cree. Cree. Sígueme a mí. Y vas a ser la reina del universo. Sígueme a mí. No, hermano, pero se necesita dinero. La mayoría de la gente no quiere. Entonces, primero hay que reconocer que no podemos, que lo necesitamos, pero no es difícil, hermanos, no es difícil. Los mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Ama a tu prójimo. Si el Espíritu de Jesús le es difícil a Jesús amar a su prójimo, no, entonces ¿qué necesitamos? Tener la mente de Cristo para poder amar a nuestro prójimo. Entonces, para poder decir, ya no vivo yo, Jesús vive en mí. ¿Es difícil para Jesús amar a su prójimo? Claro que no. Dice, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, porque amaron más las tinieblas que la luz. Han dejado el camino recto. ¿Cuál es el camino recto? El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Lo han dejado. Y se han extraviado siguiendo, entonces se vienen a las alegorías, Pedro, al Antiguo Testamento. Y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, o sea, el que maldijo a Israel por amor al dinero. Por amor al dinero lo hizo. El cual amó el premio de la maldad. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y fue reprendido por su iniquidad. Pues un burro, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. El burro, ahí viene el profeta, ¿verdad? Y le dice, maldice al pueblo de Israel. No, déjame preguntarle a Dios, a ver si el Señor le dijo, no vayas. Y él desobedeció. Entonces hubo un espíritu que lo engañó y le dijo, ve. Y ahí va, en su burro. Entonces el burro ve al ángel, dice, a ver, vente para acá, aquí te estoy esperando, burrito, a los dos. El burro, que era burro, literal, dijo, no, de tonto, un burro, una bestia. Entonces el profeta que iba arriba del burro le pegaba como diciendo, órale, échale, y lo golpeaba cada vez más. Y le dice el burro, hey, ¿por qué me golpeas? Imagínate que un burro le digo, hey, tú, ¿por qué me golpeas? Dice, pues órale, échale, ¿no estás viendo ahí? Y Dios le abrió los ojos para que mirara al ángel. Un burro te tuvo que decir la locura en la que andabas haciendo. Ahora ustedes dirán, ¿y se arrepintió? ¿No se arrepintió? No sé, de todos modos fue. De todos modos fue. Romanos 13 del 1 al 14.
Ahora, hermanos, hay que reconocer en la carne, así somos de burros. En la carne así somos. Hay que reconocerlo, o sea que vamos a presumir. Por eso necesitamos la mente de Cristo, hermanos. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Levantarse del sueño es ya olvídate del mundo, ya no andes preocupado, ya no te preocupes por las cosas del mundo. O sea, andamos como dormidos, como en sueño, ¿eh? No, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ya mero estamos con Jesús, literalmente. La noche está avanzada y se acerca el día. Está hablando alegóricamente, obviamente. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, como Cristo, honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vístanse del Señor Jesucristo. Necesitan el Espíritu de Cristo, vístanse. ¿Cómo te vistes con el Espíritu? En oración, en ayuno. O sea, ayuno, no dejando de comer hamburguesas, no. El ayuno es enfocarte. El ayuno, yo ya hice, de hecho tengo un estudio, el verdadero ayuno, cómo es. O sea, tú te vas a aferrar en el Espíritu, conocer a Cristo. Ese es un ayuno. O sea, ahorita, por ejemplo, tú dices, no, yo voy a ayunar, y ahorita te pones, Señor, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Esto es ayunar. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Entonces vienes, te lees la palabra de Dios, el libro de Juan, por ejemplo, el Evangelio de Juan, y te regresas, Jesús, tú pagaste mis iniquidades, Señor, yo te quiero conocer. Padre mío, le doy gracias por Cristo Jesús, porque usted nos dio, Señor, para que Él llevara nuestros pecados. Señor, yo te quiero conocer. Señor, muéstrame tu rostro. Y te vas al libro de los Salmos. Eventualmente el Espíritu Santo te va a hablar. Te va a poner un pensamiento. Salmo. Casi siempre te va a mandar a los salmos. Casi siempre, no siempre. O sea, te va a hablar lo que necesitas. Y te va a hablar con su palabra. Entonces tú agarras tu Biblia y te vas y ya te fijas ahí qué es lo que el Espíritu te está diciendo. Te quebranta lo que te está diciendo y sigue, Señor, gracias. Señor, yo le quiero conocer, Señor. Señor, yo soy pecador. Confiésale tus pecados. Señor, yo soy esto. Perdóneme, Señor, yo lo quiero seguir, yo lo quiero conocer. Y tú te aferras, y te aferras, y que ya te llamó Panchita. No, ahorita no me hable, ahorita estoy ocupado. Y que de repente ya si tienes un negocio, a lo mejor ya te llamó el de Walmart porque le vas a vender y te vas a hacer millonario. Olvídate de eso. Es Satanás que te quiere engañar. Te quiere sacar del ritmo. Tú aférrate a buscar al Señor. No, Señor, yo lo quiero a usted. Y va a venir a lo mejor tu esposa, tu hijo o alguien de tu familia y va a pelear contigo. Por cualquier razón. No, ahorita no está. Hermano o hermana, vete, ahorita no vengas. Qué sé yo. Y te aferras. Pidan y se les dará. Entonces eventualmente el Señor abre tu entendimiento y entiendes, lo entiendes y te quebranta y le das gracias al Señor. Entonces, ya una vez que conoces a Cristo, ya no necesitas ayunar por ti. Puedes ayunar ya por alguien más. Porque Jesús, que es tu marido,
quiere hijos. Multiplíquense, dijo. Él quiere hijos. Entonces, eventualmente, ahora, tú debes de ver de que si vas a seguir al Señor, tú debes de ver cuál es el ministerio al que Él te llame. Si el Señor no te pone a hacer una cosa, no lo hagas. Si el Señor te pone, o sea, pregúntale, Señor, yo sé que usted nos da dones. ¿Cuál es mi trabajo, Señor? Y espera hasta que no te adelantes. Entonces ya es tiempo de leer la palabra de Dios y no hablar mucho. Porque hay un tiempo en donde a veces uno está hable, pero hay tiempo en donde más bien tienes que escuchar. Lees la palabra de Dios y lees y la meditas, lees y la meditas, lees y la meditas, y eventualmente el Señor te habla. Y te va a decir, y vas a entender cuál es el ministerio en el que vas a trabajar. Porque Dios no te va a poner en un trabajo en el que no quieres que trabajes. O sea, unos son maestros, otros son evangelistas, y otros son cada persona tiene su trabajo. Entonces, lo típico es de que todos queremos ser pastores, o sea, porque no entendemos. Pero el Señor me puso a hacer esto, yo estoy haciendo esto. Entonces, si el Señor me dice, ok, haz esto. Ok, entonces, pero me lo tiene que decir. Y me lo tiene que confirmar. Él, no la gente, Él. Ok, Primera de Corintios 7 del 32 al 35. Quisiera pues que anduvieran sin congoja el soltero. Acuérdense, estamos en relación a la moral. Jesús es el autor. Jesús es la fuente de la moral. ¿Ok? Quisiera pues que estuvieran sin congojas. El soltero tenga cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. Vamos a decir como lo que hacen las monjitas católicas. No tienen maridos o no andan. Aunque pues ellas sobre todo quieren servir, sobre todo lo hacen carnalmente, pero a ellos oran, de que si oran mal o lo que sea, bueno, el Señor llama a quien Él quiere, como Él quiere y de donde Él quiere. A mí me llamó siendo católico, entonces no podemos decir que el Señor no puede llamar a unas monjitas para que le sirvan en espíritu y en verdad. Y no vamos a juzgar a las monjitas, porque en todo caso, lo que ellas hagan, bueno, o sea, no nos vamos a meter en cosas que no nos importa, que no nos interese. La doncella, las monjitas, por decir católicamente, hay personas que no se casan para servirle al Señor. Cada vez se hace menos, pero todavía existe. Tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderles lazo, sino para lo honesto y decente. O sea, estamos hablando de Cristo. Para lo honesto y decente, para que sin impedimento se acerquen al Señor. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto. Aquí Pablo está hablando de la moral, pero está hablando de Cristo en nosotros. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Esto es Cristo, hermanos. Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Primera de Corintios 2:16.
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá a la mente de Cristo? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo en el Espíritu. El Espíritu Santo es la mente de Cristo. ¿Ok? Y yo voy a terminar con Efesios 4. De hecho, déjenme ver cómo voy. Efesios 4. Les voy a dejar tarea. 17 al 32. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, o sea, no tienen el Espíritu Santo, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado a través de su Espíritu, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renueven sus pensamientos y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, el Espíritu de Cristo. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Conténtense el mismo día. Yo recuerdo este versículo, yo traté de vivirlo siempre con mi esposa. Yo si la ofendía, por ejemplo, ya le decía, esperaba que se calmara un poquito, entonces ya le decía, perdóname porque te grité, o perdóname porque esto. O sea, yo trataba de cuando me acostaba, no estar enojado con ella o ella conmigo. Ahora, si nos enojábamos y yo me enojaba con ella o ella conmigo en la noche, bueno, pues me esperaba hasta en la mañana. Porque cuando una persona está enojada, pues a veces no quiere escuchar uno. Entonces dice, el que hurtaba, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto es bueno en la carne, pero es mejor en el espíritu, trabajar por la comida que no perece, la que no se echa a perder, o sea, la palabra de Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Ahí podemos ver en este contexto que no usemos palabras para tratar mal a la gente, sino para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y aquí está lo que les decía, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, no lo contristéis, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como también Dios los perdonó a vosotros en Cristo, en Cristo. Y vayan y mediten Juan 8, del 1 al 15. Del 1 al 15. Entonces, el Señor, aquí sobre todo es la mujer,
adúltera, que la encontraron. Entonces, les voy a leer el versículo que yo les quería. Vienen, le hacen un juicio a ella. Señor, ¿qué dices? Si el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Todos se fueron. Todos se fueron. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Y este es el versículo que yo les quería decir, y con este termino. Si nosotros somos como Cristo, o sea, en el Espíritu, no vamos a hacer lo que no hizo Cristo. Nosotros vamos a hacer lo que Cristo hizo. Fíjense lo que dice en el 15. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y busquen en los 4 evangelios. ¿A quién juzgó Cristo? Cristo no juzgó a nadie, hermanos. Yo no juzgo a nadie. Porque Él no vino a condenar al mundo, Él vino a salvar al mundo. Entonces, si Cristo no juzgó a nadie, ¿quiénes somos nosotros para andar juzgando a otras personas? Entonces, he ahí la importancia de la necesidad del Espíritu de Cristo en nosotros para que las cosas que nosotros hacemos mal, Cristo las haga bien en nosotros, pero también reconociendo que nosotros no las hacemos y poder decir como Pablo, eso yo no lo hice, es Jesús quien está obrando en mí. Nosotros somos los vasos, nosotros somos las guitarras, nosotros somos las arpas, nosotros somos los instrumentos. Dios necesita un instrumento, así como Satanás ocupa un instrumento para infundir miedo, para infundir temor, para infundir maldad. Cristo también necesita un instrumento para su benignidad, para traer el gozo, para hacer la luz del mundo. Es Cristo en nosotros, no nosotros. ¿Ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.